Bueno, buenas noches para todos. El miércoles, un jueves más, en esta materia antropología social. ¿Cómo estás, Tomás? Santiago, Juan, ¿cómo andás? Eh, Hola, vamos profe. a, vamos a seguir trabajando en esta parte ética que implica los actos humanos. Nosotros ya habíamos visto los conceptos de libertad, lo que implica la noción de libertad, las consideraciones antropológicas, los límites de la libertad, el obrar sí y el ser, que todos son apuntes que están puestos en el aula y que es unidad temática de esta parte de la materia. El, el, hay un temita que se los voy a dejar, que es el obrar sí y el ser, y voy a hacer una breve mención a los dos tipos de cambio que se dan en el orden natural y especialmente en la naturaleza humana y cómo se manifiestan. Voy a pasar a las consideraciones acerca de la materialidad del acto humano, cómo se analiza y qué elementos están considerados, y seguramente haré una mención, la clase que viene ya al trabajo de las virtudes cardinales como auxilios de la naturaleza para entender la ética como la estamos viendo nosotros de manera más íntegra, ¿no? Integral. Eh, por lo menos es el planteo, digamos, de esta perspectiva ética. No quiere decir que no existan otras, ¿sí? Seguramente dentro del camino, el recorrido de las virtudes, haré mención a la ética kantiana, a las éticas de las costumbres, que son perspectivas éticas, ¿no? Me parece que la ética integral que nosotros intentamos presentar es una ética que trata de modificar la naturaleza del ser humano en lo que se puede desde la interioridad misma, ¿no? Modificar la interioridad supone que toda mi operación y todo mi obrar es un obrar que está dispuesto en donde toda manifestación hacia el mundo exterior sale de una naturaleza, ¿sí? No es que es extrínseca o no es que es una mochila que la tengo que cumplir porque hay un premio castigo, sino que la modificación propia de la naturaleza va modificando también mi conducta y esa conducta es más íntegra y es una ética más espontánea, íntegra, pero por sobre todas las cosas me parece más transparente, ¿no? Porque si yo no soy algo y manifiesto ser otra cosa, en realidad lo que estoy haciendo es, por un agente externo, estoy condicionando mi comportamiento, ¿no? Pero bueno, sabemos que el comportamiento está supeditado a un agente externo. Esa es una perspectiva ética, ¿no? Es decir, la noción de premio-castigo, la noción de una ética de las costumbres, una moral extrínseca, supone que hay una naturaleza que de alguna manera está contrariando aquello, pero por el agente externo estoy condicionado. Y en definitiva lo que estoy haciendo es también ser menos libre, porque quisiera hacer otra cosa, pero como hay un agente extrínseco que va regulando mi comportamiento, lo que estoy haciendo es manifestar un modo poco, diríamos, más moralista, más extrínseco, en los ámbitos profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la política, pero en general en todas las profesiones hay lo que se llama un manual de costumbres o un modo de protocolos de ética y conducta, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de la política, todo lo que implica la transparencia, eh, los comités o auditorías que implican la transparencia de delitos que implican daños y corrupción, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar regulado bajo un código. ¿Por qué? Porque sabemos que si no estuviera regulado, en política muchas veces te beneficias del cargo público y no solamente te beneficias del cargo público, sino que te beneficias a otros, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos nosotros de parientes que trabajan? ¿Por qué? Porque son beneficiarios de un modelo que está viciado y que en definitiva responde a el uso de la política para el beneficio personal. Entonces yo aprovecho mis cargos públicos para poder lograr mis propios intereses y además acomodar a mi clan familiar. Eso sucede, es un daño histórico, es algo que también expresa lo viejo de la política y lo insano de la política y también la expresión más, más arcaica, digamos, ¿no? O sea, hoy, digamos, las comisiones de ética intentan ordenar estos vicios propios que se dan en el mundo de la política. De casos conocemos muchos, ¿no? Conocemos históricamente, o aquellos que se han perpetrado también en el poder, digamos, ¿no? No reelecciones, ¿no? Perdón, reelecciones indefinidas, esto quise decir, ¿no? Reelecciones indefinidas, eh,
por protocolos que están establecidos y en donde nosotros no tenemos más que aceptar que el intendente de determinado lugar no sé, está desde que yo nací y continúa, digamos, ¿no? Y estas cosas pasan mucho, ¿no? Es como una especie de visión arcaica de la política, vicios que no entienden el poder como una herramienta de control y de dominio para todo un lugar y toda una situación. No me gusta meterme en estos temas políticos, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo porque forma parte de la cultura atrasada que muchas veces tenemos en nuestros modos de no querer, educación, factores sociales, muchos elementos que están adentro de estas cuestiones, ¿no? Bien, en esta parte de la materia hay un texto que lo voy a compartir. Todo esto está en el manual, ¿sí? Todo esto está en el manual, ustedes lo tienen. Nosotros ya estamos en la página 28 del manual de ética que responde a esta unidad. Es una unidad larga y que probablemente no vayamos saltando de un tema a otro porque no lo podemos ver todo con detenimiento. Yo lo que voy dejando son las lecturas, ¿sí? Para que ustedes, que muy bien lo están haciendo, van siguiendo las lecturas, acompañando, digamos, esta presentación de la temática. En la página 28 se habla de un tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio al cual lo llamamos un llamado, una vocación a la eidopoiesis. Es una expresión que refiere a una traducción acerca de la idea y la construcción de la idea. Es una profundización de la idea. Ahora vamos a ver de qué se trata. Eidos, idea, poiesis es obrar, construir, hacer, ¿no? El hacer de una idea. Tienen que ver con modificaciones de un ordenamiento natural, pero también está puntualmente orientado a la praxis de la naturaleza humana. Diríamos nosotros que hay dos tipos de cambios, ¿no? En esta praxis humana. En los dos casos, ¿sí? No son absolutos, pero en sus manifestaciones se pueden dar cambios paraláxicos o cambios, como habíamos visto en el título, el llamado a la eidopoiesis, cambios eidopoiéticos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque no puede ser absoluto, yo no puedo cambiar absolutamente lo que soy. Hay una sustancia, hay un sustrato, que es mi yo profundo, que es el que está cambiando. Si no hubiese un sujeto de cambio, no habría cambio, ¿sí? Por lo tanto, es imposible una paralaxis absoluta, pero que en griego significa un cambio hacia otro, es decir, convertir completamente nuestro modo natural de ser. ¿Cómo se manifiesta? Esto se puede manifestar en el lenguaje más común, en el que tenemos nosotros, en el lenguaje común de nuestros amigos, de nuestra manera de encontrarnos. Muchas veces decimos que una persona manifiesta distintas versiones de su manera de ser, distintas caras. En algunos casos lo llamamos careta. ¿Por qué? Porque es una persona que no es auténtica, que se comporta de distintas maneras, pareciera que está cambiando dinámicamente, pero en realidad está siempre en el mismo punto. Es una manifestación que paradójicamente se da como una especie de quietismo. ¿Por qué? Porque el cambio es aparente, hay una dinámica de movimiento, pero que se manifiesta en no cambios profundos en la naturaleza humana. Fíjense, ¿no? Voy a leer el texto porque es iluminador esto que refiere, pero ustedes van a reconocer que en las manifestaciones se da mucho. Digamos, no es absoluto, pero se manifiesta en el modo de comportamiento. Voy a poner un ejemplo que puede ser ilustrativo, ¿no? Un ejemplo por ahí cotidiano. Si hasta hace un tiempo, ¿no? Elegí en determinado momento una carrera profesional, ¿sí? Vamos a suponer la física, de golpe entendí que no era la carrera que yo quería, por lo tanto cambié a filosofía, pero en el cuarto año me di cuenta de que no me gusta, y después pasé a psicopedagogía, ¿sí? Estudié 3 años y 4 años, ¿sí? Y de golpe pasé y dije, bueno, voy a volver otra vez a estudiar más por el lado de las ciencias, ingeniería, y de golpe me encuentro que tengo, no sé, 45, 50 años, habiendo atravesado por infinidad de carreras en donde no pude terminar nada. ¿Qué manifestación ustedes tienen? Yo sé que esto no es una crítica ni un juicio de valor, porque uno puede equivocarse en sus opciones, pero puede aprender de un montón de cosas. En el fondo hay algo que está pasando, porque no refleja un intento de madurez de la persona. Estoy cambiando constantemente, ¿sí? Durante un tiempo pasé por 500.000 trabajos porque no me pude sostener en ninguno,
Y esto supone una visión en donde quiero que de alguna manera la realidad se acomode a mi modo de ver. Por lo tanto, estamos cambiando constantemente de un lugar a otro, pero en el fondo estamos manifestando una actitud quietista. Quietista significa que no reconozco quién soy y no puedo direccionar mi existencia. Cito el texto, que está ahí marcado. En el hombre reviste esto una importancia radical, en especial en los que a su relación consigo mismo se refiere. El ser humano es, en la naturaleza, el que corre el peligro de no ser fiel a sí mismo, de querer convertirse en otro, de ir ad alterum, hacia lo otro, y por tanto adulterarse. Hay una noción de adulteramiento de lo que somos. ¿Sí? No somos realmente auténticos. Estoy cambiando constantemente de cara, de versiones de lo que soy, para acomodarme probablemente a los signos que se me van presentando en el mundo exterior. Puede ser por moda, puede ser porque no me gusta quedar bien bien conmigo mismo y prefiero quedar bien con los demás, por lo tanto cambio constantemente. Puede ser por miedo también a manifestar lo que pienso y lo que soy. Muchas veces no somos auténticos cuando nosotros negamos gran parte de lo que somos, y muchas veces también porque tengo miedo a decir lo que pienso, porque el miedo a decir lo que pienso a veces se manifiesta como una especie de rechazo. Por lo tanto, estamos cambiando constantemente. Fíjense que lo cronológico, el cronos, que es el tiempo humano, no se coincide con el tiempo cairológico o existencial. ¿Por qué? Porque mientras el tiempo humano va pasando, ¿sí? Una cosa es que vos vayas tomando decisiones y que te equivoques, 20, 25, 30, 40, ¿sí? Bueno, supongo que a los 50 años uno tiene cosas claras, ya estás en el tránsito en donde las cosas que quisiste hacer, supongo que las hiciste. Y si no las hiciste, es como una especie de volver a empezar. Manifiesta una actitud inmadura de la naturaleza humana, ¿sí? A grandes rasgos lo digo, no es que uno se ponga a juzgar todo, pero a grandes rasgos manifiesta esta versión en donde el cambio se da por el cambio mismo, ¿no? El cambio por el cambio mismo implica esta alteridad completa. Es decir, de querer ser algo o alguien que no es, evidentemente aquí es imposible el progreso e inevitable el fracaso. Es imposible el progreso porque hay un desconocimiento de lo que uno es, y también porque hay una manifestación de tirar la pelota para afuera. Tirar la pelota para afuera es decir, la realidad no cambia, ¿sí? La realidad tiene que cambiar, ¿sí? Yo no soy el que me adecuo, sino más bien todo lo que está afuera se tiene que adecuar a mi manera de ser, y como no se adecua a mi manera de ser, pienso que los demás están equivocados. Eso refleja un cambio paraláxico que implica, bueno, algo de esto tiene que ver con la laxitud también, ¿no? Con la idea de no haber sostenido y no haber comprendido que una personalidad está hecha para direccionar. Voy a poner el ejemplo contrario. El ejemplo contrario es, no sé si ustedes conocieron, conocen, seguramente se van a encontrar con mucha gente, seguramente les pasó a ustedes, pero hay gente que desde los 5 años tiene claro, muy claro, desde los 5, de los 6, de los 8, de los 10, tiene muy claro lo que quiere hacer. Esa persona no pierde el tiempo, ha madurado por algún efecto que no sabemos muy bien a qué responde, puede ser a la educación que le dieron los padres, puede ser que esta persona descubrió su vocación también durante un tiempo, y esto le significó direccionar sus opciones. Esta persona es más libre porque va a tomar las elecciones y las decisiones que lo lleven a conseguir aquello que quiere. Uno puede ir y venir, uno puede tropezar y salir, pero cuando tiene claro el horizonte, la modificación ya no es eh, cuantitativa en el cambio por el cambio mismo, sino más bien es cualitativa. Hay un progreso, hay un desenvolvimiento, hay una idea que se va desenvolviendo. A esto lo llamamos el cambio eidopoético, que significa eidos, esencia, poiesis, realización, desarrollo. Voy al texto que está resaltado. No es estancamiento, porque hay cambio, pero no hay un cambio alterativo que adultera o falsea llevando al fracaso y a la frustración, sino el cambio perfectivo que implica permanencia. Permanencia significa que hay algo que sigue permaneciendo, que es mi yo, que va creciendo y que va madurando. Así, quien permanece fiel a sí mismo y crece siendo cada vez más el que es, se mantiene fiel a las cosas que son lo suyo: intereses, ocupaciones, amores, estudios.
profundizando en ellas, encontrando siempre algo novedoso dentro de lo mismo, en lugar de cambiar de rumbo a cada paso. Cambiar de rumbo a cada paso implicaría no esta ida y vuelta, porque vos podés transitar 4 años y descubrir, mira, esto no era lo que yo quería, ¿sí? Pero uno está en sintonía y está convirtiéndose para tratar de buscar qué es lo que quería. En este modo de conversión no es la misma, porque esta conversión implica un cambio absoluto, ¿sí? Es una especie de estar perdido a pesar de que el tiempo pasa. Ese es el otro tipo de cambio. Bien. Hay algunos textos bastante claros que reflejan un poco esto y que nos ayudan un poco también a transitar una maduración respecto de la ética, ¿no? Porque la ética expresa lo que somos, ¿sí? La ética que estamos mencionando expresa lo que somos, lo que tenemos, y en definitiva, aún con la imperfección que podríamos tener, expresa genuinamente lo que uno tiene. Vuelvo al texto de Guardini, que tiene, además de tiene un texto del poder, tiene un tratadito muy interesante que es la aceptación de sí mismo. El problema con el cambio paraláxico y el leído poético es la aceptación, en definitiva, de lo que uno es, ¿sí? De su condición, ¿sí? Voy al final del último párrafo del texto en cursiva, dice, en la raíz de todo esto está el acto por el cual me acepto a mí mismo. Debo estar de acuerdo con lo que soy, de acuerdo con tener las propiedades que tengo, de acuerdo con estar en los límites que se me han trazado. Recordamos otra vez los límites de la libertad, ¿sí? Los límites de la libertad implican que la naturaleza humana expresa dos cuestiones importantes. La primera, si pueden tomar nota, es la flexibilidad. Esto está dentro del apunte, pero quiero mencionarlo. Uno es la flexibilidad, ¿sí? Y otra es la dinamicidad y adaptabilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque nosotros no somos como una piedra que ha sido soltada desde un techo de una casa y caemos en una dirección. Frente a nuestras opciones tenemos A, B, C, D. En algunos casos habrá más restricción, en otros casos un abanico de posibilidades. Y esto depende absolutamente de nosotros. Esto implica la flexibilidad. Y la otra es la dinámica de adaptabilidad, que no solamente alcanza con el conocimiento de uno mismo, sino alcanza con el conocimiento de la realidad circundante. La realidad circundante es la que yo veo todos los días. ¿Dónde la veo? En el barrio, en los medios de comunicación, en la práctica de la vida política, en la vida social. Es decir, un poco es reconocer la vocación cuando miro el conocimiento que tengo de mí y además el mundo externo que me rodea. El mundo externo que me rodea direcciona mis opciones, ¿sí? Y esa adaptabilidad porque a veces, habíamos visto en la clase pasada, que esa realidad que me circunda no es lo que yo quisiera, por lo tanto el hombre se va adaptando, se va acomodando, ¿sí? Habíamos visto nosotros que cuando esta imposibilidad de acomodarse, ¿sí? Implica transgredir lo que somos, mucha gente opta por renunciar al lugar donde está. En muchos casos dice, este no es el lugar que quiero ni para mí ni para mis hijos, por ejemplo. Dice, quiero otra sociedad, ¿no? Y ahí la cosa se complica, porque uno ya tiene que direccionar por otro lado. Pero en definitiva, la relación de flexibilidad y adaptabilidad aparece en esta cuestión, ¿no? Hoy me llegó un meme muy simpático, esas cosas que graciosas, irónicas, que rozan lo tragicómico, digamos, ¿no? Yo entiendo que estamos nosotros acá reunidos en una clase, como le explicaba Nico al principio, pero la verdad que hay una situación y un conflicto social muy fuerte, económico, político, ¿no? La cosa está cada vez más agrietada, me da la sensación. La economía vuela por los aires, la emisión de la moneda y un montón de cosas que no se pueden controlar, ¿no? El dólar, la vida social, la vida económica, los negocios que cierran, los números de casos que siguen aumentando. Pues pareciera que nosotros estamos como ciertamente resguardados, pero cuando salimos al mundo real, cuando nos empapamos de la realidad, uno entiende de que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? No, y me acordaba de esto de que uno quiere una sociedad mejor, que me llegó un meme que no sé si capaz que a alguno le puede haber llegado, ¿no? ¿Vieron esos letreros que aparecen los graphs que aparecen en Crónica, ¿no? Que te alertan sobre algo que está pasando? Dice, último momento, decía, la Argentina decide irse del país, ¿no? O sea, cuando uno ve que hay un mundo, una sociedad que no responde a las expectativas de lo que uno tiene,
aparece el concepto de adaptabilidad y de permeabilidad. El hombre se adapta, se adecúa. Hay un punto en donde si el hombre no quiere algo para su propia vida y existencia, puede convivir con eso hasta cierto punto, pero probablemente dice, yo no quiero esta sociedad para mis hijos, ni para mis nietos, ni para nadie. Por lo tanto, en la primera posibilidad que tiene, dice, busquemos otro lugar para vivir, porque no es lo que yo quiero. Seguramente lo deben haber escuchado, deben conocer gente, lo habíamos visto, porque ustedes me habían dicho compañeros, amigos de la edad de ustedes que por ahí dijeron, no, quiero otra cosa, ¿no? E intentaron y probaron. En general, me parece que el mundo está complicado un poco para todos, pero es verdad que además de los problemas generales que se van dando a nivel mundial, me parece que nos cuesta como sociedad salir, ¿no?, de los mismos problemas que son históricos, ¿no?, que son recurrentes de hace 70 años, ¿no? Viejas políticas, ¿no?, viejas costumbres que a veces son difíciles de erradicar porque, bueno, evidentemente hay un tema educativo que nos atraviesa y que va condicionando el comportamiento también de la gente. Bien, voy a pasar a otro tema. Esta es una reflexión acerca de las cuestiones del mal. Recordemos, no es el mal físico, sino el mal que implica una libertad. El mal que implica una ética en donde el hombre introduce la cuestión del mal moral en la vida, en la sociedad, en el otro, digamos, ¿no? Hay unos textos que se los voy a dejar a ustedes. Y quería más o menos avanzar para ir cerrando el tema, ¿sí?, introducir las cuestiones acerca de las nociones éticas básicas. Las nociones básicas éticas tienen que ver con cómo está configurado el acto humano. El acto humano no es un acto, digamos, que uno lo objetiva, lo mira y dice, bueno, es esto, y lo analiza como externamente, sino que tiene algunos condicionantes a tener en cuenta a la hora de intentar una ética objetiva, una ética que responda a una idea de bien común, ¿no? Porque en definitiva, si hablamos de una ética y estudiamos una materia como ética, e intentamos objetivar implicaría dar cuenta de esta ciencia, de esta disciplina ética, es porque entendemos de que hay actos que los consideramos acordes al grupo social y otros no tanto. Si esto no fuera así, y esto es una pregunta que la voy a dejar abierta para ustedes, si no intentáramos objetivar la ética, si no intentáramos rastrear qué está bien y qué está mal, ¿qué nos quedaría, discúlpeme, qué nos quedaría para la vida ética? ¿Qué otra opción tendríamos si esto no fuera así? Nada, no quedaría nada. Podríamos aceptar cualquier cosa como bien o como mal. Muy bien, Tomás, muy bien, Tomás. Quedaría Sin una, límites no, nada tiene sentido. muy bien, Tomás. Quedaría una percepción de una ética como la estamos viviendo relativa, un relativismo ético en donde no puedo distinguir lo que es bueno y lo malo, porque esto roza el relativismo y roza el subjetivismo, es decir, lo que está bien para mí puede no estar bien para ustedes o para entre ustedes, por lo tanto, dejar librado todo a interpretaciones implicaría no tener posibilidades de reclamar, especialmente en términos de justicia. No puedo reclamar una justicia en la vida social si es que no consigo una idea ética que me indique qué es la justicia. Entonces, si yo intento objetivar la vida ética de una sociedad, tengo que intentar presentar una noción que sea o que intente ser un poquito más universal y no dejar todo librado a la subjetividad de ¿no?, de bienes y males en tanto sujetos existan, ¿no? Porque si esto queda librado a eso, no tengo posibilidad de reclamo por nada, no puedo reclamar ni siquiera por el mal. Voy al segundo párrafo. Es turno ahora de mencionar un poco con más detalle, algunos criterios de moralidad a tener en cuenta a la hora de analizar la bondad de los actos. Comenzaremos por los criterios objetivos, las denominadas fuentes de la moral. Y luego haremos una mención sobre el aspecto subjetivo, sobre el juicio moral que el hombre mismo realiza sobre sus actos, la conciencia moral. Lo primero que tenemos que decir a esto es que el acto humano presenta tres elementos, el objeto del acto, la intención y las circunstancias. Objeto del acto es la materia en la cual consiste el acto, el qué se hace. Ejemplos: ayudar a un amigo, cometer un homicidio y realizar donaciones, robar, ser honesto, ¿sí?
cruzarme la luz del semáforo en rojo y producir una catástrofe. Cuando suceden determinados actos, la objetividad del acto supone una mirada de las cosas que sucedieron, un reflejo de la realidad de lo que sucedió y sobre lo que no debería haber discusión. Por eso muchas veces buscamos, cuando sucede algo, sacamos el celular y empezamos a filmar. ¿Por qué empezamos a grabar todo? Empezamos a grabar todo porque necesitamos testimonio de lo que ha pasado, porque sobre eso no debería haber discusión. Cuando hay discusiones, ¿qué es lo que busca? Lo primero que hace la policía, buscar testigos de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los testigos dan cuenta del objeto del acto, la materia del acto, de lo que pasó, sobre lo que no exista ningún tipo de discusión. El segundo elemento es la intención. La intención es más compleja porque la intención es lo menos visible del acto. Es la finalidad que persigue el sujeto con la realización del acto. Es el para qué. Es la parte menos visible, la parte más interior, que también puede ser buena o no ser buena. Es difícil la intención porque como es menos visible, ¿sí? Es muy difícil reconocer cuál es mi intención en este momento y es muy difícil reconocer cuál es la intención de ustedes en este momento. Porque yo los veo en pantalla a todos y ustedes me ven a mirando la clase. Ahora, lo que no podemos reconocer con facilidad es la intencionalidad que tenemos ante cada acción. Por eso es un elemento a tener en cuenta a la hora de entregar y de objetivar la responsabilidad del acto. Recuerdan esta idea de libertad, responsabilidad, riesgo y renuncia, digamos, ¿no? El ejercicio libre implica el hacerse cargo de la acción. Ahora, sobre la intencionalidad, que es menos visible, hay dificultades, porque parecieran que hay intenciones buenas y no las hay, o parecieran que hay intenciones malas y por ahí no las hay. Es lo menos visible. Y las circunstancias. Nosotros no estamos en una realidad matemática, ¿sí? Matemática en donde yo estoy lúcido para obrar bien siempre, y la realidad no se me presenta de manera ordenada siempre para que yo actúe bien, ¿no? Recuerdo en la película Relatos Salvajes, supongo que todos la vieron, me hace acordar mucho la imagen de Bombita, ¿no? Este tipo que tenía como la intención, las ganas, pero en un momento la realidad externa va condicionando cada uno de los movimientos que un momento el tipo termina explotando literal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja y está muy accidentada. Y a esto se lo llama circunstanciada. Son los aspectos accidentales que rodean al acto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué factor hubo en el medio que hizo que yo actuara de determinada manera? Y que no pensara tanto y que actuara más irracionalmente, menos racional, menos calmo, y que soltó una alerta sobre un acto que por ahí no tenía la intención mala, pero que se fue circunstanciada por algo que en muchos casos puede agravar la responsabilidad del acto, la circunstancia, o puede disminuirla también, ¿no? Seguramente deben haber escuchado ustedes no sé, lo que le llaman, eh, ¿cómo es la palabra? Crímenes pasionales, ¿se les llaman? Sí, crímenes pasionales, ¿no? ¿No? Que está circunstanciada porque la persona se obnubila en determinado momento y esa ceguera, esa obnubilarte en ese momento, te hace actuar de manera irracional, ¿no? No tiene ningún tipo de justificación, pero hay que considerar que hay determinado momento de bloqueo de la persona, y esto porque la persona no es que sea mala, pero a ver, si a mí en determinado momento, no sé, estoy caminando por la calle y mucha gente pasa por ahí y ve lo que está sucediendo, alguien que apunta con un arma, me apunta con un arma, algunas gentes son más calmas para llevar la situación y otras que se bloquean, porque justamente esa acción está circunstanciada por este aspecto accidental. Leo el texto, así finalizo si someto alguna pregunta. Muchas veces se ha centrado la atención en la intención del acto, suponiendo que una buena intención convierte en buena la acción realizada. Lo que importa es la intención, ¿no? Mucha gente que tiene muy buenas intenciones, pero no alcanzan las buenas intenciones. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que para que el acto sea bueno, han de ser buenas. No solo la intención, sino también el objeto. Una buena intención no basta para que el acto sea justo. La buena intencionalidad del sujeto no es suficiente para convertir en bueno un objeto que no lo es. Alguien puede tener la buena intención de dar
por dar un caso, de alimentar a la familia que tiene a su cargo, sin embargo puede recurrir a métodos delictivos para conseguirlo, cuyo caso el objeto de la acción es éticamente desacertada. La buena intención en este caso no convierte en bueno al acto, puesto que el objeto no es bueno. Pueden haber acciones buenas en cuanto al objeto e intenciones malas. También puede darse viceversa, que detrás de acciones buenas se esconde una intención mala. Y como es lo menos visible, a veces es difícil de objetivarlo. Bien, yo quería presentar estos dos conceptos, ¿no? La idea de cambio, cambio perfectivo, madurativo, y las fuentes de la moral que presentan estas tres componentes, estos tres elementos. Les voy a pedir a ustedes, hay más ejemplos en el texto, que lean Conciencia Moral, los distintos modos de conciencia, no para que ustedes se aprendan cada uno de memoria, sino que entiendan de que respecto de una realidad existen tipos de conciencia, ¿no? Y después haremos alguna mención con respecto al tema de conciencia para poder trabajar un poquito más y entrar al tema de virtudes. Bien. Comentarios. Preguntas. Dudas. Si no hay dudas... Yo creo, profe, no... que está muy relacionado a lo que hablabas al principio, del tema de la ética y la moral. Yo creo que el problema de la Argentina no es político para nada, es totalmente moral. Hoy se está discutiendo si está bien robar o no, está bien matar o no, tomar un terreno o no, violar la libertad de expresión o no. Creo que es Muy bien. totalmente moral y ético el problema argentino, nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro. Sí, yo coincido con vos. Iría un poquito más a fondo, quizá en el análisis, y si profundizo en la cuestión moral, yo diría que es un tema hasta inclusive educativo. Digamos, hemos retrocedido mucho en entender que el eje del cambio de nuestra manifestación profesional y política tiene que ver con un problema de educación, digamos, ¿no? Hemos utilizado la política como herramienta el control de poder para beneficio personal. Es un tema de corrupción y en el fondo es un tema educativo, ¿no? Porque forma parte de, justamente, que la moralidad tiene que ver con cuánta educación tenemos, y no cuánta educación formal, cuánta educación en valores tenemos. Está clarísimo que esto es así. La que hemos recibido como valores de nuestros padres y cómo los transmitimos nosotros, ¿no? Porque una cosa es tu infancia donde vos recibís tus primeros valores. Después salís a un mundo, una institución, una escuela, una universidad que te va formando. Si yo fui viendo esos modelos distorsionados y vi que todo el mundo roba, como dice Tomás, obviamente, seguramente esto tiene que ver con la moralidad propia. Bien, ¿qué más? ¿Comentario? Bueno, supongo que la serie la vieron. La serie no, el documental lo vieron. El documental que subí sobre el caso el caso de este hombre que es juzgado injustamente, que es condenado injustamente. Se me fue el nombre. Que le plantaron testigos falsos. Creo que está en el aula, ¿no? No me digan que no está. Sí, Sí, está profe, en la... lo de la masacre de Pompeya era eso. Esa, sí. Bueno, vean eso y cuando ustedes ven eso te agarra, a mí me agarra escalofríos cuando uno ve eso, porque estamos en manos de un sistema corrupto en sí mismo, ¿no? O sea, policía, vinculaciones con la política eh, y la delincuencia misma, digamos, ¿no? Y cómo esto te da miedo, porque si esa es la justicia, eh, que bueno, fue hace un tiempo, pero que no deja de ser hoy casos, cuántos casos de estos podemos ver, ¿no? Yo les recomiendo que miren el documental, agarra mucho miedo, ¿no? Agarra mucho miedo porque detrás de todo hecho corrupto, como dice Tomás, hay gente que se muere, digamos, esta es la realidad. Detrás de cada eh, comportamiento antiético llevado por un sistema corrupto, hay imposibilidades de gente que se está muriendo de hambre y que se está muriendo realmente, ¿no? Esto es así. Bien, vean el documental, ¿sí? Y lean todo lo que es conciencia moral.
todo conciencia moral del apunte. Me parece que es hasta la página 38, 37 del apunte. No sé si un poquito más. Y comentamos la clase que viene. ¿Sí? Y pónganse al día en las lecturas, obviamente, ¿no? Para aquellos que están un poquito retrasados. Bueno, vamos a Profe, una cortar. consulta con el TP